Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Guión, el programa decano de la información de Semana Santa en Málaga. Hoy vamos a hablar del recorrido oficial. Llevamos semanas con la intriga, hoy vamos a hablar. Se van a despejar muchas dudas, muchas dudas, porque el viernes pasado se hizo una reunión con medios de comunicación, de la que después nos hablará Raquel, que estuvo, donde se explicaron muchas cosas que si las llegan a explicar un mes antes no hubiera ocurrido muchas cosas de las que han ocurrido, de las que se han comentado, de bulos, de no bulos, etcétera, etcétera. Pero aclararemos estas cosas después con personas que tienen todos los detalles, porque vamos a comenzar con la buena educación que siempre caracteriza, debe caracterizarnos. Raquel Espejo, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿no? Bien, bien, vamos. No voy a ir siempre con el mechero encendido, ¿no? No, bien. Yo te veo siempre muy bien. Muchas gracias. Pablo, ¿qué tal? Noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pablo Santiago, ¿eh? Sí. ¿Todo bien? De Santiago, que te gusta llamarme a ti, ¿no? Sí, pero un día contaremos el de por qué viene. Sí. Tiene su... Lo vamos a ir dejando para el final, ¿no? Sí, para el final de temporada o... O en Semana Ahí lo Santa. dejamos, hoy lo dejamos. Sí, el domingo de Ramos, que tenemos mucho tiempo para sí, todo. Sí, sí. Como decían las madres, todavía no es y ya tengo las carnes abiertas. En fin, vamos a lo que vamos, a la actualidad, a cosas que están ocurriendo. En 1975, ustedes recordarán no solamente Semana Santa, sino en algún otro programa, digo, para los contemporáneos, que esto que vemos ahora no ha sido siempre así. Es decir, que ahora estamos en uno de los momentos cumbres dorados de la Semana Santa de Málaga, afortunadamente. Pero esa fortuna que tenemos ahora, ese momento dulce, no ha sido siempre así. La década de los 70 y de los 60 fueron muy duras. Hubo incluso planteamientos de no salida de algunas cofradías, no había vida en las cofradías, no había prácticamente casa de hermandad, salvo creo recordar que en aquella época solo expiración. No había todo lo que hay ahora de esa prolongación a todo un año ya prácticamente de la Cuaresma. Ya la Cuaresma no empieza antes. Antes no había casi ni actos en Cuaresma. Bueno, pues todo esto ocurría en una época complicada por muchas cosas. Y de nuevo la juventud va y viene, afortunadamente, y echa para adelante lo que no sabían cómo manejar los cofrades de la época. Antonio Márquez, Francisco José González, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo he contado bien, esto no era... Ya no podemos ir. Ya no, ahora contamos las peculiaridades. Paco Pepe, un placer. Igualmente, Hace mucho tiempo que no te Rafael. teníamos y para mí resulta un placer encontrar con viejos y buenos amigos de toda una vida cofrade. Totalmente. No, aquí siempre, ¿no? Casi. Somos como un mobiliario urbano. Ya. No digo yo, ya lo digo por mí, no por ti. Sabéis que hay un expediente abierto para declararos BIC, ¿no? Bien de interés cultural. ¿Pero bien naranja o bien normal? Bien de interés cultural. Anda. Bueno, Márquez, compañero, vamos a hablar de un documental que es 1965, El despertar. En 2015 lo ideas con un grupo de gente. Cuéntanos la intrahistoria y luego vamos al documental. Pues mira, la intrahistoria, como decía un profesor mío, es muy interesante. Y en este caso más, porque además la frase del documental, la que da título a 1975 El despertar, es casi una frase de Paco Pepe. Y la decidimos a última hora, ya cuando ya está todo hecho, porque se podía contar de muchas perspectivas el propio documental y el título. Yo tenía clara la fecha, que había que posicionarlo cronológicamente, y que a partir de ahí había una frase. Y una frase que dice Paco Pepe, que en aquella época, la que tú bien definías antes, era como un despertar. Y ese despertar, evidentemente, ha sido tratado, pero muy de puntilla, bien por la cercanía en el tiempo, hace 43 años de estos acontecimientos, de algunos de ellos, pero de otros hace ya 50. Y aquello se estaba diluyendo. Y entonces ellos, en la Comisión de la Juventud del 75, principalmente 5 y un sexto que nos ha dejado este mismo año, que es el Oitelle, pues empiezan a organizar esa efeméride, me piden asesoramiento para ver cómo esos actos podrían tener más calado y demás. Y sobre todo hay algo en el ser humano que lo compartimos todo, que es aquello de dejar legado, ¿no? Y el dejar legado, pues hoy en día lo podemos hacer mucho más fácil que en esa época, porque en esa época, aunque sea sorprendente para la audiencia también, de esa época y de ese acto en concreto, de esas jornadas, tenemos la friolera de 0 fotografías. En el año 75 se reúnen 180 jóvenes y aquello no era pues una prioridad, lo de hacer una foto.
Y bueno, pues hoy en día sí tenemos esa oportunidad. Y ahí empieza todo, es decir, vamos a hacer la serie de actos, que esto tenga vida, que por eso se han prolongado más en el tiempo, porque oye, si la juventud de hoy, cronológica, decía, vamos a seguir haciendo cosas, la juventud de aquel tiempo, cronológica también, pero que han ido pasando 40 años, decía, estamos dispuestos a acompañaros. Con lo cual, ahí se ha ido fraguando todo y ya entendíamos que en el 2018 estaba más que sobrado celebrar la efeméride. Paco Pepe, cuéntanos un poco cómo se vivía en cofradías en los años 70. Había como una especie de sueño, de letargo, ¿no?, en la cofradía. Digo, que salían a la calle el día que tenían que salir porque tenían que salir, pero incluso planteamiento, lo he dicho yo antes, de cofradías que tenían tan pocos recursos humanos, nunca mejor dicho, que había planteamientos incluso de no salir. Sí, sí, era una época totalmente de escasez de recursos económicos y humanos, evidentemente. Las cofradías no tenían un gran número de cofrades, las cuotas eran muy pequeñas, no se organizaban actividades para recabar recursos. La agrupación de cofradías que organizaba la Lotería de Navidad prohibía que las cofradías hicieran Lotería de Navidad. Había que vender la lotería de la agrupación. La agrupación porque no se sacaba tanto dinero como ahora en sillas y tribunas, ¿no? Claro, no solamente eso, sino que diariamente se preguntaban cuántas sillas se han vendido. O sea, había un cupo de abonados de muchos años, pero había muchísimas sillas que se vendían a diario. Y yo me recuerdo, pues eso, de la tribuna he preguntado cuántas sillas han vendido hoy y cuántas. Para la tribuna yo recuerdo, no sé si en aquella época o más recientemente, que había una taquilla. Había, claro, taquillas, daban a la Plaza de la Constitución, sí. Ahí se vendían las sillas. Yo digo que recuerdo que había eso. Pues, claro. Pero es verdad que había, pero eso también se produce, como se ha producido en otras épocas, es decir, yo creo recordar que mediados de los 70 y después principios de los 80 con otro impulso también de gente joven, sí, que no se la quería, que se la tenía ahí, que no se le hacía caso, y al final, gracias a todo eso y unas cuantas cosas más, estamos donde estamos. Pero realmente eso ocurre también porque los cofrades de la época eran poco dados a contar con la gente joven. Sí, ¿no? Evidentemente. Aquí no quería perder el trono nadie. Nadie. Era difícil. De todas maneras, era una generación que había... que le teníamos un gran respeto porque era la generación que había recuperado la Semana Santa después de una guerra. Claro. Entonces, lo que pasa es que se había encapsulado ahí, encriptado ahí, y ni daban paso ni hacían absolutamente nada. Cultos, pues no había prácticamente cultos, ninguno. Algún quinario suelto. Las cofradías adolecían de muchísimos elementos. El guión, por ejemplo, que lo tienen hoy día todas, solamente algunas. La medalla corporativa... eso era rara avis. Todavía se puede apreciar que muchas medallas corporativas tienen un mismo modelo, sacado de la casa de Anilla y Matallana. El modelo es el mismo, cambian las imágenes, pero la orla y la corona real la tienen muchísimas, se puede identificar eso. Eran unos hermanos mayores que daban susto en el mejor sentido de la palabra, que es decir, eran los don de la época, don Enrique Navarro, don los Gómez Raggio, en fin, personas muy mayores, socialmente muy bien establecidas, con un grado de conocimiento de la ciudad y de estar muy metida en todo lo que era la ciudad de Málaga, y que daba un poco de cosa. Bueno, en esa época no había elecciones ni te echan. Eso era hereditario, como algunas quisieran todavía, ¿no? Era hereditario. Totalmente, lo de ser mayor. Sí, prácticamente, sí. No se renovaba. La renovación de estatutos, digamos, desde el punto de vista eclesial comienza con Suquía. Suquía, que llega a Málaga en el año 69, pues vive la Semana Santa del 70 y no le gusta y lanza una pastoral, que era pastoral y decreto, que se llamaba Luces y Sombras de la Semana Santa de Málaga. La contemplaba como un cuadro donde se veían luces y sombras, y ahí proponía precisamente una comisión para reformar los estatutos de la agrupación de cofradía, que no fuera un ente enquilosado, sino que fuera una cosa dinámica. ¿Qué es lo que hace la agrupación de cofradía? Pues mandar a los hermanos mayores más renuentes a cualquier tipo de reforma, que era don Francisco Triviño y don Julián Torralba, que eran capaces de dormir a cualquiera, ¿no? Y lo ha dicho bien, con el don, porque él no sabe decirlo de otra forma.
El don lo llevan los de la generación de los años 60-70 incrustado en el nombre de pila. Ahí la avanzadilla de todos estos, se decía, podía ser los pepatencias, ¿no? Eran los que eran un poco más, ¿no? Bueno, no Se creas. adaptaron mejor a la época. No, eso sí, se adaptaron mejor a la época. No. Ahí quien fue quizás más aperturista fue Andrés Oliva, eso es justicia decirlo. Hermano mayor de Fusionada, entró muy joven y fue el que acoge a la juventud. Que representa muy bien lo que estaba por venir. Exactamente. Andrés Oliva, abogado. De aquella juventud del 75, ¿qué os ha hecho recordar durante este tiempo de conmemoración? ¿O habéis sentido igual de jóvenes? O en el sentido de, evidentemente, la pasión por la Semana Santa lo demostráis nada más que con el hecho de programar una serie de cosas así, ¿no? Para recordarla, pero de aquellos jóvenes, ¿qué queda ahora? Bueno, nosotros lo que hemos querido es de alguna manera entregar el testigo de esa juventud. Uno se es joven de mente y de corazón, evidentemente, y eso es lo que tiene que transmitir. La edad se tiene, eso está claro, ¿no? No podemos renunciar. Y la experiencia que sirve también como ayuda, ¿no? Y eso es lo que hemos querido. Hemos querido transmitir ilusión, porque nosotros lo que teníamos en aquella época era una gran ilusión. No era un afán de protagonismo personal, para nada en absoluto, sino que veíamos que la Semana Santa estaba dormida, adormecida, no existía, no se movían las cofradías, pues eso, como ha dicho Rafael hace un momento, pues bueno, pues llegaba la Semana Santa y salían a la calle. Porque había que salir, ¿eh? Y ya está, exactamente, porque tocaba, y con el dinerillo de la subvención de la agrupación, pues se pagaban los gastos que generaba precisamente poner la procesión en la calle. Que los gastos eran gordos. Empezando por los hombres de trono. Exactamente, O sea, ese era el capítulo más importante. Y la subsistencia era mucho más difícil. Había unos gastos mayores y a la pregunta que tú hacías, ellos... ¿Y había pocas subvenciones? Ninguna prácticamente, porque la de la subvención era la de la lotería y la silla, que la agrupación tardaba en pagar. El ayuntamiento, que era exigua entonces. Y a la pregunta que tú hacías, Raquel, ellos están haciendo ahora también algo que ellos no tuvieron. Y era eso de dejar el testigo. Es decir, que el concepto juventud siga vivo y que se puedan organizar actividades, ahora lo vemos como muy fácil. Es decir, las dificultades siguieron después de ese momento, se generan nuevas cofradías, pero esa semana de la Juventud Cofrade no es inmediata y continúa año tras año, ahí hay también parones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una época totalmente distinta a la actual y en una época en la que el derecho a reunión, en la época franquista, pues estaba prohibido. Y además le coincide con que en noviembre del 75, que son las jornadas, pasa lo que pasa, que es que muere Franco. Y le dicen incluso, esto tiene que suspenderlo. Y ya lo habían echado de la agrupación de cofradías, porque le acusaban de que pegaban chicle, no sé cuánto. Le habían dicho entrar y después, oye, que no. Y ahí, con Pepe Atencia, con el que nos unían fraternales... No es la única vez en la historia que las cofradías las echan de las iglesias. No. Y en este caso, las cofradías, la agrupación echando a la juventud, ¿no? Sí. Pero con Pepe Atencia, que no lo tenemos entre nosotros, pero que nos une en lazo fraterno, ¿verdad? Especialmente a los que estamos en la mesa, siempre esta parte, como presidente, él lo tenía muy difícil, porque era todo muy difícil. Y él tuvo que dar hasta el pregón... ¿Para que no lo dieron cura? Para que no lo dieran, bueno, eso se dice, ¿no? Que había distintas vertientes. Había distintas vertientes. Versión tuya que... No. ¿Estabas por allí? Sí, pero la época en que... Era presidente de la agrupación y él se nombró a sí mismo, eso lo ha contado muchas veces. Sí, eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Pero porque lo dieron cura, no, sino porque en ese momento pues no había nadie y entonces pues dijo, lo doy yo. Pues yo quería que... No. En la época... Porque Palacio iba a imponer a alguien. No, para nada. Si Palacio en esa época quiere imponer a alguien, lo impone. Sí, pero no intervino en esa época el obispado para nada en absoluto. En la época que interviene el obispado en el pregón de Semana Santa es en la época de Herrera Oria. Y hay 3 sacerdotes que son pregoneros de la Semana Santa, como don Francisco Carrillo, don José María Eguara, y se da en la catedral. Y época en la que no hay pregón. Claro, es una época en la que no hay pregón. O sea, que hay de todo. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo no hay pregón? Pues en los años finales de los 60, principios de los 70, hay épocas que no hay pregón. Y en alguna vez que lo hubo, se pagaba al pregonero. Sí, se contrataba al pregonero. Yo a eso me apunto. a esa clase de pregón. Sí. Y entonces por eso lo da Pepe Atencia. En un momento determinado dice, no, pues no hay nadie, para pagar esto lo hago yo y se acabó. Pero es verdad que a Pepe y al grupo de aquella época le tocó
el inicio de la transición. Era muy complicado. Totalmente, Totalmente. totalmente. Había quien daba por sentado que las cofradías se iban a extinguir en el año 76. Así. Es decir, que eso muchos lo daban por sentado. Este es el fin de la Semana Santa, ya ha llegado y lo hemos vivido lo que lo hemos vivido. Sin embargo, las cofradías, que han sido siempre muy versátiles, muy inteligentes, ahí es donde dan el vuelco y de pasar de esas familias que hablabais antes, de pro hombre y pro familias de la ciudad, a convertirse en unas cofradías democráticas por excelencia. Y esa ha sido la salvación de las cofradías. Algunos de la época muy a regañadienta, ¿verdad, Pepe? Totalmente, totalmente. Pero sin embargo había excepciones, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, toda mi juventud y adolescencia cofrade la hice en la Cofradía de la Esperanza. Yo era de la Esperanza, soy de la Esperanza. Y allí Carlos Gómez Ras y Lola Carrera, la verdad es que no tenía nada que ver la vivencia, la vivida de la Cofradía de la Esperanza en aquella época con las que yo conocía alrededor. Los cofrades no sabíamos dónde estaban. Allí había una misa semanal, se iba a misa, se convivía. Que Lola era mucha Lola. Pues claro. Era mucha Lola y acogía mucha gente joven y dio de mucha... las pocas mujeres. De las pocas mujeres en la época. Y los tuvimos como maestros, porque los que nos enseñaron a ir a Sevilla, a abrir los ojos, a ver otras cosas, Antequera, es decir, que no era todo Málaga, fueron ellos. El contexto no es, por supuesto, igualable y no quiero igualarlo, pero ¿cómo pensáis vosotros que está la juventud cofrade de Málaga hoy? Pues yo creo que le falta un poco de ilusión, creo que le falta un poco de ilusión, de entusiasmo, de entrega. No puedo generalizar, porque también sería falso, ¿no? En las cofradías hay gente joven, pero esa ilusión, ese empuje, esas ganas de... nosotros por lo menos lo notamos en falta. Y por eso este es el mensaje que queremos transmitir. Y ese mensaje, precisamente a lo que pregunta Pablo, quien da en la clave y está en el documental, es Eloy Tellez. Eloy Tellez lanza una frase allí en la sala noble de la agrupación de cofradías, está en el público, termina en la mesa redonda y estamos hablando de la esencia o la estética, ¿qué prima más? Y entonces Eloy, casi al final ya pide la palabra desde el público y nos lanza ese mensaje. Y la juventud de hoy en día, pues ¿cómo vamos a culpar a los que tienen ahora 15 o 20 años de algo que están viendo continuamente en la sociedad? Son un calco de la sociedad. Y esto es lo que le está pasando a la juventud de las cofradías, no está pasando otra cosa. Entonces, lo que tenemos es que cargar no solo a la juventud, sino a las cofradías de valores. Y valores cristianos, por supuesto. Una cosa, yo he dicho, me lo digo ahí está Eloy, ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Eloy, que además era de nuestros seguidores que en Semana Santa nos escribía en Twitter. Y lo teníamos siempre en nuestras transmisiones. Una cosa, Paco Bebe, tú tienes experiencia como para poder canalizar como estamos ahora. Mira, así queríamos y seguir creciendo como estamos ahora. Pero se puede morir de éxito. Del éxito, ¿no? Totalmente, totalmente. Que ya se han vivido épocas en las que veíamos poca gente en la calle, público, aparte de poca gente en las cofradías y tal, y yo a eso le tengo mucho miedo. Digo, vamos a ir despacito porque el éxito mata. Sí, señor. Eso es cierto. Es más, yo cada Semana Santa, viendo cualquier cofradía, y miro los hombres de trono y digo, dentro de 5 años, porque veo la edad de los que llevan el trono, y digo, dentro de 5 años, ¿quién va a tirar de esto? Porque hay el trono pesa y son muchas horas, y no veo renovación, y cuando me salta la alarma cuando algunas cofradías empiezan a reclamar que no tenemos hombres de trono, ¿no? Algo tenemos que ir haciendo. Yo creo firmemente en que los sistemas, los colectivos son sabios y se reequilibran. Ahora... Se reinventan, pero las cofradías lo han hecho muy bien, se han ido reinventando y ahora, en épocas duras, se han reinventado, han tardado menos tiempo, pero... Claro, y lo que estamos viviendo ahora es que ha habido quizá una sobredimensión en los últimos años. En los años 90 especialmente, se pasa de 6 a 8 varales por el hecho de admitir en lugar de hacer turnos, por ejemplo. Entonces, todos esos conceptos, pues ahora hay que equilibrarlo, como bien dice. Es decir, esto ya pasó antes, tú que eres de la Caridad sacó el trono más grande y tuvo que cambiarlo, porque aquello no había quien lo moviera y lo sacara de chupetira, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos esos conceptos pues se reequilibran. Y la Caridad tiene un trono justo y proporcionado, que bien le ha costado años, ¿verdad?, de llegar a esa clave. Le ha costado años y... Sangre, sudor y lágrimas. Y ya sabes tú, cómo... y mucho amor. Entonces, con todos estos elementos, lo que tenemos ahora mismo es una Semana Santa que puede estar un poquito desequilibrada con respecto al futuro que nos llega. Pero eso lo veremos. De entrada, tenemos más músicos que nunca. O sea que ahí el superávit está clarísimo. Más artistas que nunca. Pues por supuesto. Entonces, esos elementos están ahí.
Hay que ver cómo esto se hace procesión en la calle. En la época, pues eso, se iba de excursión a Sevilla, que es donde estaban los artesanos y tal. Totalmente. Pero aquí, Claro. en la época, ¿quién estaba? Diseñaba... en Pedro la Pérez época Hidalgo empezó- y poco más. Y Juan Casillé. Estaba me empezando acuerdo de Casillé con Juan la Casillé. imagen que hemos Juan visto antes, que era- Rosén, sí. en Bueno, se esa estaba década empezando. estaba empezando. Todavía no, Manolo Mendoza, Sí, sí. pero estaban empezando. Estaban empezando, Sí, pero lo- eso fueron ya más tardíos. Estamos hablando que hablar de bordado, tu mente se iba a los conventos. Convento de Santa Isabel, Claro. de las Filipensas. Claro. La calle Calvo De primero, claro. calle Calvo. Y la adoratriz en calle La Cristo. adoratriz. Entonces eran elementos que estaban ahí y que esa era la Semana Santa, una Semana Santa doméstica, frágil y bueno, con una precariedad que había que encomendarse, nunca mejor dicho, a Dios y al diablo para que todo saliera. Porque... yo No, no. que estamos hablando... Yo la única pregunta es desde la experiencia que da el paso del tiempo, ¿cuál serían los consejos, entre comillas, porque los consejos de aquello, o las recomendaciones? Los consejos hay que darlos metálicos. Y las recomendaciones Las verbales. recomendaciones para los dirigentes de hoy para que motiven a esa juventud. Pues eso, que se tienen que implicar mucho. Sobre todo, fundamentalmente, es la formación de la juventud. Hoy día hemos crecido muchísimo en nuevas tecnologías. Manejamos perfectamente ordenadores, las TI, en fin, todo eso. Pero, sin embargo, hemos decrecido en formación humana y en valores. Y en valores también, Claro. también mucho. Desgraciadamente. Entonces, las cofradías pueden aportar esto. Si las cofradías son de la sociedad y es devolverle a la sociedad pues todos los carismas que tienen, fundamentalmente los valores del Evangelio, fundamentalmente, porque entonces qué valores vamos a transmitir, ¿no? Y esa capacidad de formar, eso es lo que hay que articular. ¿Cómo lo hacemos hoy día? Como se hace hoy día en los colegios, es decir, ha cambiado también el modelo educativo, la forma de educar, y hay que reinventarlo, como tú te decías antes, efectivamente, porque que si no, la sociedad avanza, tenemos que adecuarnos precisamente al momento social que estamos viviendo. Si no nos equivocamos. Claro, hay elementos que son nuestros, y cuando hablamos nuestro es de nuestra cultura judío-cristiana, que es donde nos movemos, pero eso va desde la bandera de Europa, que no tiene 12 estrellas por gusto, sino que está basado en el Apocalipsis y las 12 estrellas que lleva cualquier imagen mariana. Pero de ahí, por ejemplo, te lo puede llevar también a algo que está ahora muy de actualidad y que yo soy parte también de ello, que es el desarrollo del talento. Estupendo. Y el desarrollo del talento ya está en la Biblia, con la parábola de los talentos. Y tuvimos la suerte que uno de los jóvenes de hoy, que puede tener 25 años, rescata incluso una de esas frases. Y a mí se me pusieron los vellos de punta. Es decir, afortunadamente ensamblamos, ¿eh? No siempre con la asiduidad que quisiéramos, ¿de acuerdo? Pero ensamblamos. Y ahí es donde está la clave, en esa formación y sobre todo en saber el papel caritativo que hoy en día tienen las cofradías. Y sobre todo también hay una cosa que es conveniente tener en cuenta, y es que no se puede llegar, porque hay mucha gente joven en cofradías ahora mismo, evidentemente, pero no se puede llegar con el chip de, en un momento determinado, ya estoy visitando a la Virgen, que es lo que yo quería, o ya soy hermano mayor, que es lo que quería, o ya soy tal. Sí, son otros compromisos los que van a hacer que sigamos creciendo o que siga en armonía, la armonía actual, la Semana Santa. Hay muchos chips de eso, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Que lleva el bastón de mando, o quiere Totalmente. vestir a la Virgen y ya estoy feliz, ya me quedo aquí, ¿no? Totalmente. Y los habrá posiblemente a perpetuidad. Lo importante es que son habas contadas, ¿eh? Hay casos que sí lo vamos a tener siempre, pero hoy vas a tener también aquí en el programa un hermano mayor joven que está demostrando muchísimo y que sabe aglutinar. Y eso es muy importante. El liderazgo, el cómo las cofradías se mueven en sus barrios, en cómo eso se va proyectando en la sociedad, en qué beneficia. Eso se está haciendo ahora. Hay cofradías que, la que tú has dicho, que después hablaremos con el hermano mayor, que es Nueva Esperanza, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Cena, no hay un día que no esté la cofradía con gente y con actividades, Claro. implicando mucho a la gente joven, claro, que Rafael López Taza Claro. aquí está muy bien armado, ¿no? Pero es que eso y que ocurre también en otras cofradías, ese es el camino. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. No hay otro. Y hacer consejero a gente muy joven. También. Yo tengo un vecino que es consejero, además estuvo aquí en un programa, que es consejero, y me he enterado que es consejero de la Cena, y el chaval tendrá 20 y pocos años. Pero Y si creas esa responsabilidad desde esas edades, y esa formación, evidentemente, Claro. otro gallo nos va a cantar, ¿eh? Claro. Y sobre todo, Totalmente. implicar a los niños. Hablamos de juventud, ¿no? Y en uno de los actos de noviembre del año 2016, pues lo cerraba la Escuela de Música Virgen de Rocío.
Y ahí están aprendiendo los niños músicos, en esa escuela y en otras cofradías también, que hay escuela de música, desde los 3 años. Eso es una ventaja enorme, cuando antes un niño pequeño tenía que esperar al Domingo de Ramos para incorporarse a la pollénica, porque tampoco salían niños en todas las cofradías. Entonces, estamos en una etapa esplendorosa. Si cuidamos a esa juventud, a esos niños, especialmente hablo de los niños ahora, si cuidamos a esos niños, al final tendremos de aquí a 10 años ese escalón que comentaba Paco Pepe subsanado. ¿Tú tienes alguna pregunta más? Yo que estaba totalmente absorta en lo que están contando. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando ellos saben, y Rafa además también está muy en la línea de esto, nosotros como que nos quedamos un poquito... Sí, no, porque hay que aprovechar que tenemos el invitado. A ver, que yo estoy en la línea porque lo he estudiado, ¿eh? Claro. Más en la línea estamos Paco y Pepe y yo. Es una lección más que Bueno, entonces ahora los actos se han clausurado. Los actos ya están clausurados y pero ahora... me imagino que esto no lo dejaréis aquí, ¿no? Porque claro, cuando se empieza un camino así... Claro, no lo va a dejar, ahora es la ¿no? vida del documental. Bueno. Es decir, el documental se estrenó en la agrupación de cofradías, sala llena, una aceptación tremenda, hay ganas de verlo. Y los documentales tienen que tener sus pases, ¿eh? Porque si un documental directamente lo subimos a las redes sociales, ha perdido esa enseñanza que es ver las cosas en grupo. Que esto es muy importante también, que hoy en día somos muy individualistas. Entonces ahí la comisión... Las 5 personas que integran la comisión, que son Paco Pepe, Juan Manuel Espinar, Antonio Domínguez, Luis Cano y también Rafael Jiménez, pues están estudiando esa manera también de que participando los jóvenes actuales, que esa es la clave de este asunto, que con los jóvenes actuales se ha creado un engranaje donde a través de la participación se sigue decidiendo qué se hace con las cosas. Y es precioso, ¿no? Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero no... Quiero tener aquí una de las joyas de la corona de la Semana Santa, que con tanto conocimiento, Paco Pepe. Habría que hacer, porque estamos hablando del 75 en adelante, con unas situaciones muy especiales socialmente, económicamente y muchas cosas más, pero habría que hacer un segundo estudio, que ahí sí estaba ya tú más implicado, más hecho y tal, en la década, mediados de los 80, hasta los 90, que es un poco la fotografía que se va dibujando a lo que tenemos ahora. Pues mira, por ahí es donde se va pariendo lo que tenemos ahora. Esa idea que me estás lanzando ya ha surgido en nuestro seno. Es decir, oye, esto tendríamos que darle una segunda... Y ahí entra la cuadrilla del arte. Exactamente, sí. Muy próxima a nosotros, y que además, pues bueno, pues que tuvimos pues muchísima relación. Ten en cuenta que esto del 75 es que ahí es cuando celebramos la primera semana de la Juventud Cofrade, pero esto arranca desde el 68, o sea, que estamos celebrando el cincuentenario de una... ¿Se fue el mayo del 68 de los cofrades, no? Pues sí, eso Lola Carrero lo dejó escrito, ¿no? Precisamente con ese matiz. Qué hábil que adelantaba su tiempo siempre. Ella sí supo manejar muy bien el tema de abrir las cofradías a la gente joven y darle... y darle responsabilidad. Darle responsabilidad y enseñar. ¿Y cuánta gente aprendió con ella? Pues yo el primero. Y ahora, y ya por cerrar el documental, y no me puedo ir de aquí sin decir esa frase también, mis compañeros técnicos, los que han conseguido, y con la confianza siempre de la comisión, que al final la idea original, el guión y demás, eso tuviera una validez. Y ahí, pues de primera hora estaba Segovia Studio, con Fran Pérez Segovia y Estefanía González, y Sergio Cobos, que también ha trabajado especialmente en la edición. Y ahí hemos conseguido sacarle un partido a las imágenes, a los gestos, a todo lo que se respirara en ese ambiente y que lo trasladáramos. Y la música también era fundamental. Y para la música nos hemos ido a la música clásica. Algo que ha ido acompañando a distintas civilizaciones a lo largo de todo el planeta, desde el siglo XVII, y ahí he aprendido yo muchísimo estudiando la música que incorporábamos, y es una pieza que todos conocemos, que seguramente la audiencia también la ha escuchado mientras veíamos el teaser, que es el Moldava, una pieza de 1874, de Smetana, y que hemos conseguido ensamblar perfectamente, porque además hay una parte de esa melodía que es los rápidos del San Juan, porque te habla de la historia de un río, que es el Moldava. Los rápidos del San Juan y el patrón de la Juventud Cofrade es San Juan. Muy bien. Marque, muchas gracias. Como siempre, un placer. Un placer tenerte aquí. Paco Pepe,
como decía en el final de uno de los poemas de Hernández, a ver si nos vemos más, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muy bien, muy bien. Será un placer tenerte en otros programas y en las retransmisiones de Semana Santa, encantado. Porque yo sigo aprendiendo. Yo, porque tengo lo poco, lo mucho que sé, lo sé, porque me he sabido arremar a gente que iban muy por encima de, y en ello estoy también ahora. Publicidad y después vamos con otros temas aquí en 101 en Guión. Hasta ahora. De nuevo, ya estamos aquí en Guión, vamos a seguir hablando de actualidad, de novedades, si hay algún que otro regalito en exclusivo, seguro que el hermano mayor que tenemos invitado aquí nos lo va a ofrecer porque él es así. Hermano mayor de Nueva Esperanza, David Vidal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La exclusiva si quiere más tarde. Vamos a hablar de un tema recurrente en estos últimos tiempos, del recorrido oficial. ¿Cómo estáis de contento o descontentos vosotros? La hermandad. Porque hay para todo, hay menos descontento, pero los hay también. Dentro de lo que es el cambio de recorrido, la hermandad está bastante contenta. Es decir, nosotros seguimos manteniendo el mismo horario de salida, la misma hora de paso por la tribuna oficial y el encierro manteniéndose exactamente igual. Es decir, lo único que cambia a lo mejor es a la salida del recorrido, que tenemos que estudiar, por lo menos este año es inviable tirar por la calle Carretería, puesto que la Virgen sale a las 11 de la noche de la Torre Sur, entonces plantar a la Virgen en la Tribuna de los Pobres sería a la 1 de la mañana. Y por lo menos este año es inviable. Hay que ver los horarios del año que viene, puesto que lo mismo se vuelve. Y luego la bajada seguirá haciendo por la Esperanza, y nada, intentaremos coger por la Plaza de Arriola, calle Sagasta y la calle Nueva, para entrar en el recorrido oficial. Y si no pasáis por Carretería, ¿la vuelta se sigue manteniendo por la Trinidad? Sí, la Huerta de la Trinidad es exactamente igual. Lo único que cuando sale del recorrido oficial tiene que volver por calle Granada, Plaza de la Constitución, y ya entra por Especería y Cisneros. Ya coge la rampa y ya el recorrido de vuelta es Aurora, ¿no? Y el exactamente igual que siempre. Entra por calle Trinidad hasta el barrio. ¿Y eso afecta a la forma de andar del trono? ¿Vais a seguir haciendo como vais combinando vosotros, que unas veces vais a tambor, otras veces vais...? En principio estamos sacando los horarios. Para llevarlo exacto también depende de las marchas. A la bajada pues intentaremos recortar para no llegar al centro tan ahogado. Vaya, nosotros hemos estado midiendo y la verdad que bastante bien los horarios, llegamos bastante bien. Problemas no hay ninguno. Vosotros tenéis una cofradía bastante particular en la calle, mucha gente joven, mucha distancia. Esto supongo que lo habéis sopesado. Sí, es que cualquier variación que quisiésemos hacer, por ejemplo, date cuenta que el recorrido de bajada y de vuelta lo tiene que ratificar un cabildo. Es decir, nosotros llevaremos una propuesta a la Junta de Gobierno y el cabildo ratificará esta propuesta. Puesto que cualquier cosa que salga de lo que la Junta de Gobierno propone, quiere decir que la hermandad tiene que estar más tiempo en la calle. Entonces, más tiempo de 13 horas es inviable. Por tanto, hay que estudiar la forma de la bajada, luego la vuelta y lo que he dicho, hay que ver los horarios conforme ya pase la Semana Santa. Yo sigo manteniendo desde el principio que se conoció el nuevo recorrido oficial, estando en el apartado que en principio me gustaba, el nuevo recorrido que proponía la agrupación de cofradías. Yo sigo pensando en esos matices, digo, me gustan, pero con los matices. Y los matices no los vamos a ver hasta que pase la Semana Santa de 2019. Claro. Quiere decirse que el año que viene vamos a vivir una primera experiencia y que cara al 20 habrá que... Claro, limarlo y darle los matices. Dar retoques, ¿no? Claro. Es que ahora mismo no sabemos nada, ninguna cofradía sabe los horarios que va a llevar exactamente. Nosotros sabemos que tenemos que estar a esa hora y tenemos una hora 50 de paso, pero a lo mejor lo hacemos en menos o en más.
que no se sabe. ¿Es más tiempo de paso que el año pasado o es No, el cada mismo? hermandad tiene sus 50 minutos de paso. Lo que pasa es que dentro del recorrido oficial antes eran 50 minutos y ahora es 1 hora 50. Es decir, pero a lo mejor esa hora 50 se vuelve 1 hora 30. Que no se sabe, que como es nuevo para, nuevo. para Hay que todas las ajustar. hermandades, claro. ¿Y por qué más tiempo? Si la Pues, tendencia debería ser a ver realmente cofradía a cofradía los pasos del tiempo que de verdad tiene que tener para realizar su paso, y no el ahora los 50 y ahora unos 50. sí, de la entrada a la Constitución, a las 8, nosotros entramos a las 8:20, la cruz guía, y sale por la Torre Suá a las 10:10, creo recordar. Sí, más largo el recorrido, ¿no? Claro, Claro, ese más largo el tiempo. recorrido, el tiempo Claro. que está dentro Nosotros, del como tenemos recorrido 50 oficial es más minutos de tiempo. paso, la cruz guía tiene que estar en la Torre Sur a las 10:10, pero la Virgen a las 11. Pero claro, el problema es que si yo me voy a la Tribuna de los Pobres o calle Carretería, ¿cuánto tiempo he hecho de más? Que si yo me voy a Carretería son 2 horas más de recorrido, y llegar al barrio a las 7 de la mañana, Pues como que no. va a ser que no. Y tenemos que, claro, es que pensamos que somos 1000 componentes en la calle. Sí, O sea, y que en un momento dado 2 horas más lo único que puede pasar es que cuando ya casi llegue ahí se descomponga la procesión, y eso es lo único que no quiere ver nadie. No, para nada. Llevamos unos años bastante contentos con las reuniones de Nazareno, de Hombre de Trono, concienciando la estación de penitencia, y la verdad que nos meterle más horas, date cuenta, como tú has dicho antes, que son muchos niños los que van en la procesión, entonces tampoco podemos meter más tiempo. ¿Entráis en la catedral? No, porque el trono de la Virgen no entra. Vaya. Pero Pero hubiera gustado. Estaba en el pensamiento, Pues ¿no? la hermandad nunca se la ha planteado, pero no sé, posiblemente, no sé, que como no nos hemos planteado nunca, puesto que el trono ya directamente el de la Virgen no ha entrado. Bueno, ¿y de estrenos cómo vamos? Pues mira, Ahí viene la exclusiva que te decía yo antes. de estreno, bueno, salió ya en todos lados, que antes del verano se aprobó varios proyectos, entre ellos los arbotantes del Nazareno, el trono de la Virgen, el diseño del trono y el diseño de la corona. La cofradía empezaba por acometer los arbotantes. Este año, si Dios quiere, saldrá la primera fase de los arbotantes, que saldrá sobre unos hierros, la estructura, con cuerdas, y lo único tallado es la base del arbotante y la base de la tulipa. Y así sucesivamente, al año 2020 saldrá lo que es la madera, y el 2021 saldrá totalmente tallado. Eso es lo que se ha comprometido el Manuel Toledano, Por que es el que lo va a aquello del realizar. centenario. Pues mira, Al sí, coincidir, ¿eh? Al coincidir con el centenario. Y es una ilusión que tiene la hermandad de terminar de haber concluido el trono del Nazareno. Pues nada, Primero vais a concluir el Nazareno y luego ya empezáis con las cosas de la Virgen. No, bueno, ¿por qué tenemos la- planteado hacer la corona. La idea nuestra es que para el 2020 la Virgen, el 18 de diciembre, estrene su corona. También tenemos un taller de bordado, como tú sabrás, que está muy bien, está dando muy buenos frutos. Si Dios quiere, la Virgen saldrá el martes santo con una saya bastante bordada, estupenda. bastante bien bordada. Y si Dios quiere también y le da tiempo, como da mucho fruto el taller, bueno, ahí lo dejo. Ya no- Ay, No pasa nada, se lo dice, No, que de aquí no va a salir. Ya se verá. Tampoco quiero poner un compromiso a los alumnos del taller de bordado. Pero vaya, Bien. que si Dios quiere, se estrenará en el traslado. Y en el diseño que habéis proyectado en el trono de la Virgen, ¿nos referimos solamente a cajillo, arbotante, ese tipo de cosas? ¿O también se contempla ya la finalización del palio, el bordado del manto? Lo que se ha aprobado en el Cabildo es el diseño del trono. Los diseños de los bordados no se han aprobado. Date cuenta que el diseño del palio fue una donación de un hermano. Entonces, eso no pasó por Cabildo. En el caso de tener que concluir los bordados, pues habría que llevarlos a Cabildo si realmente la hermandad quiere ese tipo de bordado, ese tipo de diseño. Música. ¿Seguimos como el año pasado? ¿Cambiáis? Las bandas sigue siendo la misma. Detrás del Nazareno seguirá la agrupación Música de Cemater de Cádiz. Que un encanto, esto hay que La decirlo. verdad que sí. Y detrás de la Virgen, la banda de la Consolación de Huelva. La verdad que estamos muy contentos con ambas bandas. Hombre, yo entiendo, vosotros lo plantearéis también, aunque algunos no han cambiado bandas por cambiar bandas, cosa que no entiendo, pero vamos, en todo caso, las cofradías, sus decisiones son respetabilísimas, aunque uno no la comparta, pero ciertamente, cuando el paso de una imagen, bueno, pues va bien con una banda determinada,
¿Para qué vamos a quitarla? ¿no? Sí, para nada. Este año Con el trabajito que cuesta, ¿verdad? Con jugar las dos cosas. Había que renovar las bandas y la hermandad ni siquiera se la ha pensado. Directamente habló con las bandas y se renovó automáticamente. Es que probablemente vosotros tampoco podáis replantearlo mucho porque volvéis y tenéis que llegar y ellos tienen que llegar lo suficientemente animados. Entonces, claro, si ahora hay una buena conjunción, ¿lo vas a cambiar para que no, y aparte las marchas que tienen cada banda le vienen muy bien a la hermandad. La tengo una hermandad de barro, una hermandad alegre. Entonces el toque musical que le pega a la hermandad es, como escucháis, de fondo, de ese tipo de música. ¿Y este año dónde os planteáis el momento Tribuna de los Pobres? Porque claro, es uno de los momentos esperadísimos de la cofradía, la se tiran 13 horas en la calle. Ya. Es que realmente la Tribuna de los Pobres son 20 minutos. Pero que son momentos... Sí, bueno, hay momentos muy bonitos, momentos por la calle Sagasta, incluso por la calle Nueva, o luego a la huerta por Especería y Cisnero, que el grupo joven tiene pensado hacerle una gran petalada como el año pasado, a la vuelta. Vaya, hay muchas calles. Y el encierro. Bueno, y ahora para Navidad, ¿qué estáis preparando? Pues yo sé que vosotros no paráis con ese grupo joven, Navidad que además son unos tuiteros de... Están preparando el Belén de la hermandad y estamos ya preparando el tríodo de la Virgen, que empieza el día 15 de diciembre. El Belén lo ponéis en la entrada de la hermandad. Y el cabildo de cuenta, que es el que nosotros que lo tenemos ahora en diciembre. El cabildo de cuentas que no es ninguna tontería. Ya ves. No, lo tienen en Navidad porque así llega a la Navidad. Están cerrando el año. Yo quería preguntaros, porque supongo que todo el cambio de recorrido, a quien más, bueno, realmente a vosotros y en todas las cofradías iba a decir una tontería, iba a decir que sobre todo les habrá causado más impresión a los hombres del trono, cuando realmente a los nazarenos también. Pero en vuestro caso, que sois una cofradía en la que los hombres de trono prestan mucha atención a la forma de llevar los tronos, a esos momentos determinados en los que siempre nos fijamos, ¿se están preparando de alguna manera para cambiar un recorrido que ya estaba muy consolidado? Ya se empezó hace unas semanas con la reunión con los hombres de trono de la Virgen, y dentro de unos días se hace también la reunión de hombres de trono con el nazareno. Somos conscientes de que el recorrido es el que es y la hermandad no puede estar más horas en la calle. Entonces el hombre de trono tiene que ser consciente del recorrido, ya no solo del hombre de trono, sino también de los penitentes que acompañan a la procesión. David, hablando, porque como todavía estamos en tiempo de que si quieres recapacitar y contarnos eso que se ha quedado en medio, te podemos dar tiempo. En todo caso, tú eres también responsable del resucitado y de culto externo y culto interno. La comisión interno, de culto, ¿no? culto interno y culto externo de la agrupación de cofradías. ¿Y en qué estáis? Pues mira, estamos preparando la misa... Ya que hablábamos antes de que a la gente joven hay que prepararla más y tenerlas más al día, evangelizarla y todas esas cosas. Sí, gracias a Dios la hermandad tiene un gran grupo tanto de liturgia como de acólitos. Es decir, que cualquier cosa que yo necesite ahora para el montaje del culto, que es que tenemos el día 14 de diciembre, es el 25 aniversario de la titular de la agrupación. Entonces se va a montar un altar especial y la propia agrupación le va a hacer la entrega de un regalo que es un cetro en plata de ley. Y bueno, preparando la misa, preparando... ¿Para cuándo? Para el 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre. Será presidida por el señor obispo, ya el grupo de liturgia de la propia hermandad está trabajando en las lecturas para que Manuel Ángel, ¿no? En San Julián. Media Nueva Málaga echándote una mano allí. Por supuesto, eso siempre. La hermandad siempre está dispuesta. Eso siempre pasa, ¿no? Afortunadamente en el caso de él son gente muy hecha para adelante, que se meten en su fregado y en los ajenos si hace falta, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Nosotros nos hemos comprometido a esta responsabilidad y la hermandad responde con su trabajo y su gente. ¿Y estáis también recibiendo gente que no es de la Hermandad de Nueva Málaga, pero que quiere participar en el resucitado? Sí, hay bastante. Tenemos un grupo en el que hay bastante gente de gitanos, de Pollinica y de otras hermandades. Eso está bien. Sí, porque al final termináis cruzados. Sí, ya mismo te veo un día o lunes santo, no porque te va a pillar más, pero no. Bueno, yo soy hermano de Esperanza. De Esperanza. Salió muchos años, pasa que ahora con la procesión, la agenda de la hermandad no me permite salir, yo sigo siendo hermano y algún día, pues si Dios quiere, volver a acompañarla. Te preguntaba lo del resucitado porque me da la sensación, y ya el presidente de la agrupación de cofradías nos lo ha contado en algunas ocasiones, que en ese intento de dotar al resucitado de mayor autonomía, pero no de independencia, ¿no?
Parece verdad que estás que- hablando de política. Por eso digo Que va a poner los que tiros. más autonomía, pero no Va a poner los independencia. tiros. Pero sí es verdad que se nota como un goteo más de gente que, bueno, que tiene ya ahí esa espinita del resucitado y que poco a poco se va creando un grupo Sí, bueno. sí, la verdad es que sí, bastante buena. Y hay mucha gente que tiene ya su propia... Vaya, incluso las camareras de la propia Reina de los Cielos. Son gente de otras hermandades que llevan muchos años alrededor de ella. Es decir, que tiene su tirón también. Tú, ya que estamos metidos en esto, pues vamos a meternos. Ya que has abierto tú la puerta, yo me meto. O sea, que a mí me gusta eso mucho, Sí. del resucitado. Mi opinión particular es que, hombre, gana mucho en los últimos años, pero ganaría más si fuese una cofradía. Como a lo que supone una cofradía con sus hermanos y todo. ¿Tú en qué posición como cofrade te mostrarías? ¿Que Yo- siga ligada a la agrupación o sea una... Yo me gustaría que y se baraja a lo mejor la forma de que sea independiente, pero que dependa de la agrupación. Es decir, que tenga su gente, como ha dicho Raquel, trabajando, es decir, pero que realmente dependa de la agrupación. Un poco como Cataluña. Claro, ahí está, lo que estaba Lo que está diciendo. diciendo. Sí, no, es cierto que hubo unas épocas en las que estaba olvidada de la mano de Dios, nunca mejor dicho, el resucitado y la Reina de los Cielos. Con la llegada de la Reina de los Cielos se vitalizó mucho aquello, pero era, ya llega el domingo de resurrección y ahora tenemos que salir todos los hermanos mayores sin ganas, todos los banderines, todos los tal. Y parece que eso ya ha cambiado, en los últimos años ha cambiado, ¿no? Sí. O nos da la sensación a nosotros. Sí, la verdad es que sí. Yo, vaya, el primer año es que fue el que salí con la bandera, entonces tampoco tengo esa percepción del resucitado. Vaya, por lo poco que estamos trabajando ahora, la verdad que bastante bien. Está con David, que es el presidente, David de la Cofradía del Huerto, y Rafael González, que era el hermano mayor de Muy de Paciencia, y la verdad que bastante bien. Yo he visto, a mí me ha dado la sensación de que ha habido un crecimiento exponencial desde que entraron los niños, las niñas de Monte Calvario, que yo las conozco las de Vestida camareras, que Virgen. son las Ahí hay camareras. una crecida que retoman o que recogen con humilde paciencia y es cuando eso empieza a coger color. Yo creo que le falta unos 5 o 6 añillos más con Sí. esa gente alrededor Y un poquito más de autonomía y verás tú. y, Sí, y sí. lo vemos. Esperemos que sea así. Muy bien, pues ya no te da tiempo a contarnos ninguna exclusiva. Has tenido tu momento. Muchas gracias, hermano mayor de A Nueva ustedes, Esperanza. a ustedes por contar Y siempre con la hermandad. Que os salgan las cuentas en diciembre. Siempre salen bien. Siempre salen. Bueno, pues la última pausa, después de publicidad, volvemos aquí en 101 en Guión. Hablaremos del recorrido oficial y otras cosas. Hasta ahora. ¿Cómo te ha quedado? Venía con un ritmo y, claro, se tiene que amoldar uno al ritmo que marca la entrada a plató, en la cabecera. Ya está aquí a mi vera, este momento acejo. Y Raquel, Tony Vertedor, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bonito. Háblanos de esta... Es una interpretación en guitarra, aflamencada un poco, Amarguras, por El Pájaro, un buen guitarrista sevillano. Que lo ha elegido él, por eso digo, ¿no? Pablo sigue aquí con nosotros, nos hemos quedado todos sorprendidos, pero agradablemente sorprendidos. Y hemos apuntado el nombre. Recomiendo que la escuchéis entera porque enlaza con la marcha Ione. Ah, Muy bien, que no guión.
Carmen Rosado, de la plataforma de afectados por los cambios en silla y tribuna de la Semana Santa. Buenas noches. Buenas noches. El periodista José Luis Pérez Cerón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Bueno, vamos a aclarar lo que yo decía al principio. Claro, yo, como dirán, desde allí dirán que ya la cejo siempre poniendo puntilla, pero yo me dedico a lo que me dedico, a informar. Y si puedo opinar también, opino desde el respeto a todo lo que cada cual haga. Evidentemente, quienes me conocen saben que ya a estas edades no se cambian. Hubo una reunión el pasado viernes que convocó la agrupación de cofradías para explicar a periodistas de los distintos medios que quisieron acudir de qué iba eso. Una reunión que, según me comentó Raquel, a los pocos momentos de producirse, pues ella salió bastante satisfecha de las explicaciones que se dieron, de los resultados que parece que se van a ir dando. Y esto, yo lo que decía al principio, lo vuelvo a decir ahora y pienso lo mismo, y que las vamos a dar, si esto que se contó el viernes se hubiera contado hace un mes, a lo mejor nos hubiéramos, o se hubieran librado de más de un dolor de cabeza en San Julián, ¿no? Pues de eso va la cosa. Lo explicaron, yo me quedé muy satisfecha con las explicaciones. Evidentemente va a haber una serie de gente afectada y que se va a quejar. Eso lo saben ellos y lo asumen y están trabajando en ello. Pero sobre todo, si esto lo hubieran hecho probablemente... Tú has dicho un mes, yo le pondría incluso 2 o 3 meses antes. Y todas las veces que han pasado por los distintos medios, lo hubieran explicado, la gente se hubiera encontrado más respaldada y no hubieran surgido tantas dudas. Por ejemplo, yo la primera, la semana pasada metí la pata explicando, o porque yo preveía que era así, que el programa de gestión que lleva todo el tema de la reubicación de las sillas, pues yo pensaba que había sido hecho desde la notaría. Esto ha sido se lleva desde la propia agrupación por un señor al que conozco, al que le pido aquí disculpas porque yo no sabía que era él, Juan Cano, pero lo están haciendo de forma personalizada para cada uno. O sea, no es que hemos metido todas las sillas en un sitio y el programa lo ha puesto así de cualquier manera. No. Por eso, de ahí mis disculpas. El notario solamente ha entrado en la parte de pares e impares de la zona, si no me equivoco, del Zaragozano, de la tribuna del Zaragozano. Y parte de Calle Larios, unos sectores de Calle Larios. Y ellos nos contaban que de todo lo que hay ahora mismo, hay 30 familias que son las más afectadas porque al establecerse las pasarelas de seguridad, pues les ha pillado justo en medio y esas sí son las que han sido separadas. Tenían explicaciones para todos los tipos de cambios, desde... Por ejemplo, yo te pregunto, Venga. Tú que estabas allí, y José Luis también sabe algo de esto, explicar cómo se produce el hecho de que, eso que contaban la semana pasada, de que una familia, pues 2 estén en Calle Larios y 2 en la Plaza de la Marina. Vale, pues puede ser, de los muchos casos, puede ser que todas las sillas no estén al mismo nombre titular, con lo cual tú tienes 2 sillas, tú eres mi marido, por ejemplo, y tienes tus 2 sillas y yo tengo 2 sillas, ¿vale? Y ahora nos reubican. Has tardado mucho en decírmelo, ¿eh? Ahora nos reubican y evidentemente no Sí, tenemos el apellido iguales, entonces sale diferente. Espejo a espejo, Uno de los grandes problemas que han reconocido que tienen es con los 2 sectores de la entrada de la Alameda, que esos son los que han desaparecido y evidentemente esas primeras filas de esos sectores no hay más primeras filas que las que hay, con lo cual han pasado, o sea, por sentido común han dicho, si estabas en este lado, pues te voy a poner en el sector más cercano, que es este, pero claro, vas a la 6ª fila. Pero sobre todo, lo que me quedó a mí claro es que lo fundamental es ir allí, como usuario, como abonado, o simplemente con cualquier duda, vas, pregunta, expones tu problema y tienes opciones. ¿Y lo de perder la silla? Nunca se pierde. Eso, la primera opción nunca se pierde. Te pregunto, tú... La primera opción yo nunca hago de poli malo, Venga. que además, por lo visto, es lo que soy. No. Sí. En todo caso... la primera opción que ellos te ofrecen no se pierde. Es que se ha llegado a decir que te dan una opción y si eliges esa opción, pierdes... Claro, todos nos hemos asustado cuando hemos visto la pantalla y hemos dicho, vale, pues antes de que me quede sin silla, pues le doy a lo primero que me sale. No, esa primera opción no se pierde. Lo que pasa que lo más
yo ahora, si tuviera que volver a hacerlo, en vez de hacerlo por internet, pues probablemente me hubiera acercado allí a las chicas que lo están llevando, que es todo perfectamente profesionalizado, te sientas y le dices, tengo este problema y me gustaría estar en este sector o en otro sector. Te cogen las opciones, además puedes decir si tienes problemas con personas con movilidad reducida, puedes explicar tus problemas y entonces todo esto, hasta el día 1 de diciembre, se guardan los datos. ¿Vale? Porque imagínate que yo quiero ir al sector donde está José Luis y José Luis se quiere venir al mío. El día 1, cuando se cierre, que ya tengan todos los datos, intentan permutarnos la silla. Pero para eso tienen que saber las necesidades de todos. Y entonces, si hay posibilidad, me lo cambian. ¿Que no? Pues me quedo con la primera opción. Carmen, Siento discrepar. venga. Porque Aquí estamos para discrepar Aquí también. estamos para discrepar y me alegro. Y te doy las gracias porque desde el principio nos hemos sentido un poco desangelados. Y aunque desde la agrupación se insiste en que esto estaba muy explicado desde el mes de agosto, de que el recorrido virtual maravilloso y de que todo, hombre, había zonas que desaparecían, que era una cosa lógica. Claro, la lógica llega cuando tú estás en primera fila, te pasan a la sexta y te aumentan 20 euros por silla. La lógica, un criterio lógico, sí, vale, me parece. Por ponerte otro ejemplo, personas que, un caso que además yo creo que es muy significativo de la situación, una persona que cuenta con 50 años en una foto en la tribuna, en la Plaza de la Constitución, con su padre y con su abuelo. Este señor tiene ahí la silla desde, en fin, desde el principio de los tiempos, podríamos decir. Y su abuelo decía que al principio, con lo que habéis estado comentando en la primera parte del programa, cuando la agrupación, porque ahora las sillas las tienen vendidas, sean a los actuales abonados o sea la lista numerosa que hay, pero cuando no existía esa demanda, era la agrupación la que tenía que ir pidiendo una contribución a los comerciantes y el abuelo de este señor fue uno de esos señores. Y ahora se ve que lo han trasladado sillas a un mismo nombre, a dos ubicaciones diferentes, en dos sitios diferentes, en Molina Lario y en ¿Nombre y apellidos iguales? Hombre, si está el mismo nombre, es la misma persona. Vale. Es una persona que tiene dos sillas. No, tenía más sillas, pero vaya, las que tengan. Pero todas las que sean con el nombre suyo. Con su mismo nombre. Y ya no es el único caso. Tenemos también otro caso de unas hermanas que su padre también pues se pegaría los madrugones o llevaría muchísimos años. Estamos hablando de tickets del 60, vaya, que están encontrando, o sea, porque no es algo que se guarde en las casas, pero que estamos recopilando pues del 78, del 60, ya no sé si aparecerá alguno de los años 50, pero no lo descartamos. Entonces, esas personas se han encontrado que han llegado a una agrupación que unas señoritas muy amables les han dicho, mire usted, a usted le ha tocado esta zona, y entonces ellos pues han dicho, bueno, pero si yo llevo toda la vida en mi tribuna y mis sillas están en Calle Lario, porque mis sillas siguen estando en Calle Lario, y ahora por un sorteo al que no acudí, al que no convocaron, porque podían haber convocado una asamblea de abonados. Yo no creo que estamos en una sociedad, telemáticamente somos todos accesibles, lo mismo que nos pidieron los datos para el tema de las sillas, que nos hubieran pedido los datos para convocar una asamblea y decir, señores abonados, sustento económico, vaya, creo, de la agrupación de cofradías, mire usted, esto es lo que vamos a hacer. Y el día tal vamos a celebrar con tal notario, públicamente, como el sorteo de Navidad, ¿no? Eso se abre al público, pues, abierto, para que nadie dude, para que no haya ninguna duda. Yo creo que ahí es que no la veían venir, no la vieron venir en su momento. Estoy de acuerdo en partes con Carmen y en cosas estoy en contra. Carmen, yo te quería preguntar, esta plataforma que tenéis montada, ¿qué pretende hacer ahora, a partir de ahora? Bueno, la plataforma en principio no se creó con ninguna... Era una forma de desahogo, porque la plataforma la creamos, en fin, en casa y tal, sí. Y porque fuimos de los primeros en recibir el correo electrónico. Es que va a parecer un poco el mal de mucho consuelo de tantos. Entonces, claro, yo que he estado fui una mañana a acercarme a pedir bueno, opinión de la gente que contaran sus casos particulares, yo me encontré dos cosas. Gente que estaba de acuerdo, porque habían salido ganando, claro, evidentemente. Claro, lógicamente, eso no van a protestar. Y gente que estaba muy en contra. La gente que estaba en contra, sobre todo, pues era porque
tiene su familia o sus amigos hechos de todos los años. La familia de la silla. Y le fastidia un poco. Y le fastidia un poco. Ahora, yo no sé qué pensáis del precio, porque a mí el precio, y aquí hay una persona que trabaja para la agrupación de cofradías, a mí el precio me parece, no sé cómo lo pensás tú, me parece abusivo, y otra cosa, ¿con qué criterio, no? ¿Con qué criterio se ha subido ese precio? Para mí es el menor de los males. Para mí, sinceramente, es el menor de los males. Para mí sería porque volvemos a lo mismo. No se trata un tema de silla, no se trata un tema de abono, no se trata un tema de dinero, se trata un tema de sentimiento. Y ese sentimiento que en la primera parte del programa trataba y decir la Semana Santa, que ahora hay un escalón, que no hay juventud, que esto no hay empuje, ese sentimiento nacía en la silla. Ese sentimiento nace de irte con tu hijo. Yo tengo 3 hijos. Y yo he visto la procesión en la silla, me encantaba, ya desgraciadamente no lo volveré a ver, cuando los Dolores del Puente, a ciertas horas de la mañana, llegaba a Carretería y giraba, y la banda se daba la vuelta, girando hacia el Cristo. Aquello era una seña de identidad. Eso se ha perdido para siempre. Que se pierden y que se están cambiando, ¿no? Yo me he postulado a favor del nuevo recorrido oficial como espectador y como espectáculo y como negocio ver una cosa nueva. Pero ya Pero perdona que te corte. Estoy viendo que hay demasiada gente. Como espectador perdemos visibilidad. Sí, bueno, a mí me gusta salir mucho a la calle, pero después me trago toda la Semana Santa en la televisión, en las transmisiones de 101, por ejemplo. Te comunico que este año, si no tienes sillas en el recorrido, ahí estoy no la vas a ver. Totalmente de acuerdo contigo. Es que hay sus luces y sus sombras. Vamos, si eso mejor en el 101, ya que estamos bueno, aquí. Pues en el 101. Sus luces y sus sombras. De todas formas, aclarar una cosa. José no está aquí en calidad de representante de nada, en calidad de cofrade y de periodista. Tiene más datos que nosotros. Sí, igual que... Sí, pero yo no le voy a poner en un membrete. Pero a lo mejor habla más desde el conocimiento que nosotros, que hablamos. No, es lo que puede es corregirnos. En base al análisis, hombre, una de las cosas que a mí más me preocupaba como cofrade, como periodista, era el tema de la comunicación. Yo creo que desde el primer momento ha habido un fallo en la expresión y un fallo también en parte en la comprensión. Porque si no, evidentemente no se hubiese generado ese bulo que ha estado circulando de que a la gente se le quitaban las sillas, si no aceptaba. No está claro ni en las cartas. Vamos a terminar. No, en la carta, que está en la web de la agrupación, yo la estuve ahí porque no tengo abono, no tengo otro medio. En la carta, por lo menos yo entendí eso, que la opción, y tuve que remitirme a la carta, porque digo, a lo mejor me estoy equivocando. En la carta lo que se decía era, si no le han cambiado la zona, que esté más a la izquierda, más a la derecha, dentro de la misma fila, eso no es inconveniente, entiendo. Si le gusta la opción, la acepta. Si no le gusta, tiene estas 3 opciones. Y si una de estas 3 opciones se puede dar, se le cambia. Si no se le puede cambiar, se queda usted con la idea inicial que le da la agrupación. Y si ni siquiera contesta, que supongo que habrá pocos abonados que no lleguen a contestar por el motivo que sea, es la primera asignación la que se le queda. En ese caso, entiendo que puede haber un problema de expresión, como digo, porque puede haberlo. En la relación, totalmente. Y puede haber un problema en la comprensión también de que quizá no haya personas que no lo hayan entendido así, de primera, y de ahí se haya ido generando un bulo. Un bulo tiene siempre un fondo de verdad, es decir, siempre tiene una base por la que nos podemos construir. A ver, Carmen, yo no estoy defendiendo a nadie, pero ellos lo dijeron y nos lo dijeron a todos los medios y dieron la palabra de que nadie se quedaba sin silla, porque precisamente el cambio que se ha propuesto es para que esos 7.000 abonados no se queden sin silla, de la otra manera sí se quedarían. Entonces, ¿por qué hay tanto desconcierto en los abonados? Porque yo creo que no se ha transmitido bien el mensaje con la suficiente anterioridad para no generar una alarma. Encima a eso le añades que cuando vemos todo de repente la pantalla es no te aseguramos que te quedes con... Exacto. Claro. Por eso, Exacto. Pero ha sido solamente eso. Probablemente cuando tú visites, no sé si has ido ya a la oficina y te lo expliquen. Yo he ido a la oficina, hemos ido. Sí. Y hasta el día 1 no te contestan, claro. Nosotros no estábamos de acuerdo con la ubicación y no queríamos porque la solución que ellos dan considerábamos que era peor que la primera opción. Entonces no pedimos una hoja de reclamación y dijimos, ahora mismo no queremos nada. ¿Qué ha hecho la agrupación de cofradías? Nos ha enviado en el plazo que tiene una carta con la misma respuesta, que usted tiene esta silla y se renuncia a ellas, tiene 3 opciones, pero
Tú las soluciones que te dan no te gustan. Es que no nos pueden gustar. Entonces esto es como las lentejas. O te quedas con la primera opción, o bueno, sí, puedes probar a ver si alguien te lo permuta. Pues tú quieres la opción seguir en el mismo sitio, la que quieres, ¿no? Hombre, en mi caso desaparecemos, pero en el caso de que no desaparezcan, lo que sí se echa de menos en el caso del Lario es un sorteo a puertas abiertas. Yo es que creo que aquí, o sea, hay dos puntos, por lo menos bajo la visión que estoy teniendo yo de todos estos acontecimientos, que me cuesta comprender. La primera, bueno, y eso sí lo comprendo, es que creo que la agrupación no ha sido muy previsora con esto, porque yo creo que ante un tema tan sensible, ellos tendrían que haberse puesto en todos los casos. Es decir, yo voy a mover a gente de localización durante la Semana Santa, gente que lleva muchos años en esa silla, o aunque lleve poco, pero que está pagando y que al fin y al cabo son, como bien decíais vosotros, el sustento de la agrupación de cofradías, el sustento económico. De las cofradías. Y yo me planteo, y de las cofradías indirectamente, y yo me planteo cada una de las cosas que me puedan echar en cara, porque es que me estoy jugando el pescuezo, literalmente. La segunda de las cosas que no comprendo es el caso de los abonados estos de Calle Larios, que, vamos, yo no conozco ninguno personalmente, pero entiendo que los casos que cuentas son verídicos. Porque hay gente que tiene sillas en Calle Larios, sillas que no se van a quitar, pero que se mueven. O sea, es el movimiento de la agrupación que no termina de comprender. Muchos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mi silla sigue ahí, sin embargo me mandan a la Plaza de la Marina. Claro, a Molina Lario. A Molina Lario. ¿Y por qué? Eso cae en la suspicacia siempre, ¿no? Pero la suspicacia se crea por la opacidad. Pues se crean como cosas como esas. Después hay otra que esto es el fondo, pero si vamos a la forma, no se puede pedir empatía cuando no se tiene. Y bueno, Carmen, tú estás aquí un poco como la cara visible de la plataforma. Pero entiendo que hay gente que está contento con el sitio que le ha tocado y a mí no me toque. O sea, esto es una cosa de que, y además que lo decía Pablo, ¿no? O sea, si es una cosa que es lo que sostiene la cofradía, es la gallina de los huevos de oro, no nos olvidemos, ¿eh? Los abonados son la gallina de los huevos de oro. Pero es que yo, sinceramente, creo que la agrupación, el modo de actuar que ha tenido a lo largo de estos últimos 6 meses, digamos, bueno, desde el mes de agosto hacia acá, ha sido prisa, premura, vamos a aprobarlo, sin el total consenso, con informes que planteaban otras opciones. Sí, es que eso es lo que ha faltado. No hemos tenido en cuenta a los comerciantes, no hemos tenido en cuenta a los abonados, no hemos tenido en cuenta otras opciones. Podíamos haber quedado con el recorrido que teníamos y efectivamente teníamos un problema de seguridad. Si es que aquí nadie está cuestionando el problema de seguridad, pero es que el problema de seguridad tiene solución. Lo que pasa es que yo venga a dar la solución también me parece un poco... O sea, se está cuestionando la transparencia. Tal vez. Sí, y había otras soluciones, porque, por ejemplo, es una cosa que hemos hablado, el tema de la quita de la silla. A mí no me hacen falta que me diga, porque yo creo que no todo el mundo tiene el mismo número de sillas. Y no podemos comparar un abonado que tenga 100 sillas con un abonado que tenga 2 sillas. Claro. Hagamos una quita proporcional, porque una persona no se va a sentar en 100 sillas de la semana. He conocido un caso de tres sillas juntas a nombre de una persona, una a un lado de un paso y las otras dos al otro lado del paso, un paso de entrada y salida. Es que, quizás esas cosas. Una cosa, ¿cuántas personas se están uniendo o están unidas ya a esa plataforma? Ahora mismo acabo de mirar y somos 2.300 firmas las personas, pero además, porque resulta casualidades, yo creo que la casualidad, en fin, aquí ya todos somos muy mal pensados, pero justo el día que nos hemos reunido, porque claro, estamos en la sociedad actual, tenemos derecho de reunión, tenemos medios por los cuales reunirnos, entonces el mismo día que el presidente y las personas responsables daban esa rueda de prensa, nosotros estábamos reunidos. No era una rueda de prensa, era una... No era una rueda de prensa, era una reunión para informar. Porque no tuvisteis tampoco derecho a preguntar los medios de comunicación. Sí, pudiste preguntar, vale, no, lo desconocía. De preguntar y repreguntarlo, pero además era una reunión para ellos, ellos establecieron sus criterios y los periodistas para preguntaron que nosotros después lo pudiéramos reflejar. Vale. A mí, yo voy a insistir en una cosa, es decir, que vuelvo a insistir con una cosa que tengo que decir, porque aquí parece que yo soy el demonio pinchapapa. Yo estoy de acuerdo desde el minuto cero con el recorrido, de acuerdo, con los matices que ya veremos después de la Semana Santa del año que viene. Clarito, ¿no? Eso lo dejé claro desde el primer momento. Pero yo creo que ha pasado, que igual que se ha tenido todo el tiempo del mundo para dar ese paso del cambio al año próximo, se ha tenido el mismo tiempo del mundo
para poder tener reuniones, aclarar, no aclarar, quitar, no quitar. Es decir, yo creo que ahí ha habido una falta de estrategia, planificación. Y claro, todo esto se lo podía haber ahorrado San Julián, que no es poco, se lo podía haber ahorrado San Julián, si con tiempo, que lo ha tenido, igual que lo ha tenido para hacer ese bonito vídeo con la alfombra azul, que por cierto no crean que va a haber una alfombra azul, se está indicando que para llevar los tronos. Mucha gente lo cree. Qué bonito la vamos a decir. Pero como, alma de Dios, ¿cómo vamos a andar con los tronos por esa alfombra azul? No hay alfombra azul. La Plaza de la Marina tan desangelada, la vemos ahí, qué cosa más. Pero yo creo que es eso, ¿eh? Luego, si Raquel sale muy convencida de aquella reunión, yo salgo muy convencido de lo que ella me contó a mí. Pero ciertamente no ha habido... es decir, no le han dado tiempo. Tienen que haberle dado tiempo. ¿Desde cuándo se está hablando de...? Estamos hablando del recorrido nuevo desde el año pasado, que cuando estábamos en Semana Santa. Sí. Y yo se venía hablando antes, pero claro, estábamos hablando de esas 5 propuestas que hubo iniciales. Es decir, no había una propuesta definida hasta que la agrupación no dice esta es la que va hacia adelante. También hay de esas otras propuestas pequeños matices que se han adaptado a esta última. Que sigo diciendo, ¿tanta necesidad hay de cambiar un recorrido oficial en 100 años en 6 meses? ¿Es tanta la necesidad que hay? Es que creo yo que 6 meses no no, porque venimos de Dudi, por ejemplo, de la presidencia pero de esto se está hablando en años. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo contigo, es que si llevamos hablando en años de cambio del recorrido, aunque se decide, no sé si a principios de este año, pues a principios de este año, en lugar de en el mes de agosto, se empieza a reunir con los afectados en todos los terrenos. En todos los terrenos, porque aquí no solo estamos hablando de abonados, porque de hecho la plataforma desde aquí invito a todo el mundo que se sienta afectado por algún tipo de consecuencia, comerciantes de calle Martínez, que ahora tienen sillas delante cuando nunca las han tenido, o personas que dicen, es que a mí me encantaba la tribuna de los pobres, es que yo me emocionaba allí. Entonces esa plataforma puede entrar cualquiera, aunque no tenga... afectado, porque es que ya no es cuestión solamente... Incluso los afectados por la tribuna de los pobres. Hombre, esos son, yo sinceramente, Pero bueno, eso no se lo puede achacar a la agrupación, eso es la propia cofradía la que decide no pasar. Sí, bueno, porque aumenta el recorrido o porque no porque da más vueltas. Pero el nuevo recorrido, digamos, ha propiciado o beneficiado que ya... Propicia ciertas zonas y en declive de otras, en detrimento de otras, porque tampoco había necesidad. Y ahí han encontrado muchos cofradías, que aquí nos conocemos todos, que han encontrado la manera de decir, mira por dónde... Con esto del nuevo recorrido, con tantas horas y tal, no puedo pasar por carretería, ¿eh? Que aquí hay la excusa perfecta. Exactamente. Sí. Si nos ponemos Que no digo yo que sean todas, pero algunas sí. Bueno. Si nos ponemos a hablar de carretería, yo que he tenido, si en algún momento de mi vida he tenido sillas, han sido en carretería. Y me enorgullezco. Sillas de Enea, auténticas, porque eran de las hermanas de mi abuela que vivían en calle Viesma. Y de pequeño ese es mi recuerdo de la Semana Santa. Y después cuando ya estábamos cansados, puerta y para casa. Con la silla. Claro, la silla había que guardarlas de nuevo y ya después cada uno... La moda de dejar la silla en los sofás es más contemporánea. Esa carretería durante muchos años ha sido defenestrada, ha sido poco querida, por allí no pasaba nadie, porque claro, es que la gente de carretería El error era comprender y entender que era la gente de carretería. La gente de carretería ha fallecido desgraciadamente porque la vida pasa y ya quien va a carretería es poco vecino de carretería. Pero ahora encontramos un romanticismo especial en una carretería que odiábamos, con perdón, durante años. Sí, señor. Que me lo expliquen, es lo único que digo. Pero que habrá nuevas carreterías. Por supuesto, y ojo, y seguramente en 2 o 3 años habrá cofradías que vuelvan a pasar por carretería, tanto por el proceso de... La ha dejado David abierto, el hermano mayor de Nueva Esperanza. Este año no pasamos, pero el año que viene ya veremos. En el momento en el que tú ibas a decir, yo todavía lo termino, si no te importa, que ya lo he dicho, lo dijimos en otros programas, que calle Carretería ensanchen las aceras, sea de una vía solo para vehículos y tal, va a ser esta bonita, de nuevo, para volver a calle Carretería. Carretería bonita, Espero que pasen tronos, pero no pasen terrazas, que eso somos muy dados en Málaga. Allá donde ponemos ladrillo nuevo, terraza nueva. Bueno, ¿y qué vais a hacer? Pues nosotros... ¿Legalmente podéis hacer algo? ¿Os habéis informado? ¿Tenéis abogados? Legalmente siempre está la vía. Ahora mismo lo que estamos recomendando es la hoja consumo de todos aquellos abonados que consideren que han sido perjudicados en su derecho, porque son situaciones
digamos, ya sabemos que las sillas no son nuestras, que es un alquiler, pero que se lleva produciendo en torno a 50, 40, 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente todos esos derechos adquiridos desaparecen. Entonces, habrá que ver cuál es la respuesta de la agrupación, si es que hay alguna respuesta. Yo vuelvo a insistir que nosotros estamos abiertos como al plataforma ya constituida como tal, ¿vais a mantener, vais a intentar o ha intentado o intentará la agrupación mantener alguna reunión con tal plataforma o va a seguir individualizada? Yo ya, hoy el señor Atencia, en un medio de comunicación, se ha comprometido a ponerse en contacto con nosotros y a hablar. Ya hasta ahí ¿Puedo leer? puedo llegar. ¿Qué pasa si esto no se soluciona? Si esto no se soluciona, pues no lo sé. Pues sinceramente no sé hasta qué punto llegaremos o hasta dónde llegará la indignación de la gente, porque el problema del pueblo de Málaga, y ahora es una opinión totalmente personal, es que somos una ciudad muy abierta. Y yo creo que con eso contaba la agrupación de cofradías. Muchas veces tan abierta que somos indolentes ante ciertas cosas, conformistas. Entonces, bueno, pues ya veremos. Si no, pues el año que viene, pues que vuelvan al antiguo. O como que en ese sentido somos eso. Pasotas. Pasotas, digámoslo coloquialmente. Por decirte, a lo mejor esto pasa en Sevilla y, en fin, a lo Esto mejor... pasará en Sevilla. Va a pasar Bueno, va a pasar en pasar, Sevilla, ya- pero en ya ha Sevilla pasado. ha pasado con otros criterios diferentes. Es que, claro, no nos comparemos, porque si nos Claro, comparamos, las comparaciones son odiosas, porque en Sevilla lo han hecho de otra manera. Entonces... ¿Cómo lo han hecho en Sevilla? José Luis. Bueno, no, yo sé que este año en ¿Porque han calle cambiado itinerario también o cómo ha sido No, eso? todavía no. No, Lo único todavía que no, cambió no fue un día Sí, un día, de vamos dos sentido pruebas, social. Yo es que la Cosa Internacional de Cofradías y Hermandades no estoy muy Pero puesta. sí es verdad que en calle Fue un Sierpes, experimento. también por razones de seguridad, seguridad? y allí evidentemente han tenido más avalanchas que aquí, tocaré madera ahora después cuando pueda, en calle Sierpes tuvieron que eliminar, creo que fueron finalmente unas 300 sillas, eliminar, y ya después no sé si hubo reubicación, ahí ya me pierdo. Por motivos de seguridad, porque es verdad que calle Sierpes es más pequeña, Sevilla tiene unas calles más pequeñas todavía que las nuestras, con una concentración de sillas también alta. Entonces, mientras aquí al final lo que se ha hecho es expandir esas sillas en más metros, en 400 metros más, en Sevilla no han cambiado la carrera. Ahí la situación Entonces, es ¿se han distinta. perdido? Creo que sí. Yo no sé si ya el Consejo de Hermandad y el tema Ayuntamiento es- han puesto algún El tipo tema de es que aquí en remedio. Málaga durante muchos años se ha ido engordando la gallina de los huevos de oro. Cada vez más sillas, cada vez más tribunas, cada vez más sillas, cada vez más tribunas. Claro, ahí van personas, no iban números. Y ahora de repente te dicen, tu tribuna desaparece, tu silla te la cambiamos de sitio. ¿Y qué esperaban que hiciéramos? Que dijéramos, No, sí. ellos son conscientes de que se están tocando temas de sentimiento, lo mismo que en la misma reunión, lo mismo pidieron disculpas que también pidieron respeto, o sea, lo cortés no Sí, quita lo sí, valiente, sí. pero es cierto que ellos saben que todo esto son temas sensibles. Pero Raquel, yo creo que ellos son conscientes ahora. Exacto. Yo creo que también. Es que ese es el problema. Por eso creo Ese yo es el que ellos problema. no veían esto venir, por lo menos a esta No, escala. Porque exactamente, yo creo no que a era esta bastante escala, previsible. no a esta escala. ¿no? Si Yo no, creo lo que hubieran era bastante previsto, yo estoy previsible. convencida de que lo hubieran previsto. Y ahora, pues, dentro de todo lo que se ha montado, me imagino que su mejor intención era la misma que la primera, que todo el mundo salga lo más contento que pueda. 30 segundos para cada uno y reparto bien el tiempo, ¿eh? Yo los míos los Luego regalo. hacemos la suma y verás tú cómo cuadra. Bueno, pues empiezo yo. Yo les deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que la forma no la pierdan porque creo que se han perdido la forma. No en tu caso seguramente, pero se han perdido la forma porque he hablado con Si a mí chicas lo de la cacerolada y esa cosa no me... Bueno, que os deseo toda la suerte del mundo. Es verdad que cuando se juega con la cosa de los sentimientos es una cosa seria, Ahí está. pero me extraña mucho que cuando se juega con las cosas del dinero no pongáis el grito en el cielo, porque las subidas son bastante... Sí, 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 en algunos son casos son bastante abusivas, creo, a mi Sí. parecer. Sí, sí, sí. A mi parecer. Y yo no sé si eso... se puede hacer una subida unilateralmente o Sí. sin contar con el IPC. Se No puede, sé, se puede, no se sé. puede porque no es un organismo oficial, ¿eh? Cuando Yo- lo hacen, ¿qué se puede hacer? Nada, en 30 segundos, que yo espero que se solucione todo y que por lo menos que lleguemos al Domingo de Ramos un poquito A la expectativa de ver más ese calmado, nuevo... claro, y que lo que No, pase, bueno, que sea templado. tiempo vamos a tener para digerir lo que sea, ¿eh? Tu Pues yo, turno. lo que no soy tan optimista como vosotros, lo que sí me gustaría es que las entidades públicas
empezaran a tomar cartas en el asunto, y en cierta manera hay una agrupación de cofradías a la que creo que sin los abonados no podemos fiscalizar, y solamente fiscalizan los miembros, sus socios, digamos, sin contar con... Pues creo que alguien tiene que fiscalizar y tiene que profesionalizar y tiene que saber gestionar ese órgano que tanta influencia, para bien y para mal, puede tener en la Semana Grande de Málaga. Es que no se nos olvide que esto no es... La Semana Santa no es propiedad de 41 cofradías, y en eso se han equivocado. Muy bien, José Luis, cerramos. Pues nada, yo simplemente pido a todas las partes lo que ha dicho Toni, respeto, pido diálogo, que yo sé que me llaman blandito y que me dicen que nunca digo nada, pero lo voy a decir muy claro. Pido respeto, pido diálogo, creo que es la mejor forma de que las cosas se arreglen si todos tenemos un objetivo común, que es la Semana Santa, y es lo mejor para nuestra Semana Santa, a que venimos a tirar piedras contra nuestro propio tejado, a escupirnos encima, cosa que hacemos mucho, me voy a incluir en parte, y nada, y a partir de ahí que sigamos trabajando por ella, o que sigan trabajando por ella. Es que normalmente yo soy el polimano, por eso dejo que... Yo no tengo nada que decir. No. Amén. Amén. Pues muy bien, yo tampoco tengo nada que decir. Vaya. Es que lo hemos dicho ya todo. Ya lo hemos dicho todo. Llevamos meses diciéndolo todo. La semana que viene esperemos no hablar del recorrido oficial. Y, no. si hablamos del recorrido oficial, que sea con soluciones, que nos llegue la responsable de poner en marcha esta plataforma de afectados, Carmen, diciéndonos, ¡ea! Que nos ha tocado la lotería. Que nos ha tocado la lotería. Yo lo que sí, pues quiero, eso sí, respeto, porque yo creo que cuando se pierde la forma, se pierde la razón. Sobre todo eso. Muy bien. Dicho lo cual, la próxima semana más, y esperemos que mejor cada semana aquí en 101 en Guión. Gracias como siempre por su fidelidad. Hasta la próxima semana. Adiós.